Me llamo Amelia y crecí en una pequeña y acogedora casa que siempre olía a pan recién hecho. Mi padre dirigía la panadería familiar, que había heredado de sus padres. Después de la escuela, me encantaba ayudarle a amasar la masa, sintiendo la suave textura bajo mis manos mientras trabajábamos juntos. Mi madre, sin embargo, era muy diferente. Trabajaba como agente inmobiliaria y siempre vestía trajes elegantes y tacones altos. Ganaba más dinero que mi padre y eso a menudo causaba tensión en nuestra casa. Una tarde, cuando tenía 11 años, oí a mi madre llamar desde la cocina. «Amelia, ven a poner la mesa», gritó. En aquel entonces, yo era una chica delgada y tímida, más interesada en leer libros que en cualquier otra cosa. Marqué la página del libro que estaba leyendo y me apresuré a la cocina. Mientras ponía la mesa, no pude evitar oír a mis padres discutir de nuevo. «Ha sido otro mes flojo, Tyler», dijo mi madre con frustración en su voz. «¿Cuándo vas a espabilar?» Mi padre, siempre tranquilo, respondió suavemente. «Por favor, Joyce, no delante de Amelia». Pero mi madre no le importó. «Debería saber que fracaso es su padre», espetó. Me quedé helada, agarrando con fuerza el borde de la mesa, tratando de no llorar. Este tipo de discusión era común en nuestra casa. Mamá siempre menospreciaba a papá, mientras que él intentaba mantener la paz. No era solo por el dinero. Creo que mamá se sentía atrapada en una vida que no quería. «Amelia», la voz aguda de mamá interrumpió mis pensamientos. «¿Dónde está mi vino?» Corrí a servirle una copa, pero me temblaban las manos y accidentalmente derramé un poco sobre el mantel. Los ojos de mamá se entrecerraron mientras me fulminaba con la mirada. «Niña inútil, no puedes hacer nada bien». Papá intervino rápidamente. «Es solo un poco de vino, Joyce, no es gran cosa». Pero mamá dirigió su ira hacia él. «Eres demasiado blando con ella. No me extraña que esté creciendo para ser tan patética como tú». Eso fue demasiado para mí. Con lágrimas corriendo por mi cara, corrí a mi habitación y hundí la cabeza en mi almohada. Quería mucho a mi padre, pero no podía entender por qué aguantaba la forma en que mamá lo trataba. Decidí que la mejor manera de sobrevivir en nuestra casa era permanecer callada e invisible. A la mañana siguiente, algo faltaba. No había olor a pan fresco de la panadería ni sonido de los tacones de mamá haciendo clic en el suelo. Bajé las escaleras y encontré a papá sentado a la mesa de la cocina, con aspecto pálido y derrotado. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Sin decir una palabra, papá me entregó una nota con la letra de mamá. «Tyler, no puedo más con esto. Me voy con Anthony, él puede darme la vida que quiero. Toda esta tontería de pueblo pequeño no es para mí. Amelia, no te MLS en Buscarm, solo eres un lastre. Tyler, eres un perdedor y has hecho que nuestra hija también lo sea. Adiós y que te vaya bien». Me quedé mirando la nota, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mamá se había ido, nos había dejado, llamando a papá un perdedor y a mí inútil como sus últimas palabras. Los meses siguientes fueron caóticos y dolorosos. Papá solicitó el divorcio y pidió que se le quitaran los derechos parentales a mamá. Recuerdo estar sentado con él en un frío juzgado, sujetando su mano sudada mientras esperábamos que apareciera mamá. Nunca lo hizo. Los adultos en la sala del tribunal hablaron de cosas como abandono y paternidad no apta. Al final, el juez falló a favor de papá. Cuando terminó, papá me apretó la mano y dijo suavemente: «Está hecho, Amelia. El divorcio es definitivo y los derechos parentales de tu madre han desaparecido. Ahora solo estamos tú y yo». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. La vida no fue fácil después de eso. Papá volcó toda su energía en la panadería, a menudo trabajando muchas horas. Cuando cumplí 13 años, había asumido la mayoría de las responsabilidades en casa. Regresaba de la escuela, terminaba mis deberes y luego cocinaba la cena y lavaba la ropa. No era una vida que imaginaba, pero nos las arreglábamos. 2 años después, cuando acababa de cumplir 15, todo cambió de nuevo. Una tarde, papá llegó a casa con aspecto conmocionado y triste. «El tío Ryan ha fallecido», dijo en voz baja, hundido en una silla. Lo abracé con fuerza. «Lo siento mucho, papá». Después de un momento, se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Amelia, no te lo vas a creer, me lo ha dejado todo. Casi $700,000. Soy su único pariente, ni siquiera sé qué hacer con todo esto». Pero papá no tardó en averiguarlo. Utilizó una parte del dinero para invertir en la panadería. Mejoró el equipo, añadió nuevos productos al menú y le dio a la tienda un aspecto fresco y moderno. En cuestión de meses, nuestra pequeña panadería se convirtió en la comidilla de la ciudad.
A la gente le encantó el nuevo ambiente y la variedad de delicias que ofrecíamos. Papá contrató más personal, amplió el horario y pronto abrió una segunda sucursal al otro lado de la ciudad. Nuestra panadería, que antes tenía dificultades, se convirtió en un negocio próspero y, por primera vez en años, las cosas parecían esperanzadoras. Cuando cumplí 16 años, la vida era completamente diferente de la que había conocido de niña. Mi padre era ahora dueño de 3 panaderías exitosas y ya no teníamos que preocuparnos por el dinero. Por primera vez nos sentimos seguros y estables. Dejé mi trabajo a tiempo parcial después de la escuela para poder concentrarme en mis estudios, algo que papá me animó mucho. La vida se había vuelto no solo más fácil, sino también más alegre. Incluso nos tomamos nuestras primeras vacaciones de verdad, un viaje de 3 semanas a Europa. Con el tiempo, mi madre se convirtió en un recuerdo lejano. Papá empezó a salir de vez en cuando, pero nunca parecía tomarse a nadie en serio. No lo presioné para que se volviera a casar, éramos felices como estábamos. Nuestra pequeña familia de 2 era suficiente. La graduación de la escuela secundaria llegó y pasó en un torbellino de celebraciones. Todavía puedo recordar el momento en que lanzamos nuestras gorras al aire y abrazamos a nuestros amigos. Había trabajado duro y todo había valido la pena. Fui aceptada en la universidad estatal, donde planeaba estudiar finanzas. La mañana que estaba a punto de irme a la universidad, papá me entregó una pequeña caja. ¿Qué es esto?, pregunté con curiosidad. Ábrela, dijo sonriendo. Dentro encontré una llave. Lo miré confundida. ¿Para qué es esto? Es tu regalo de graduación, explicó. Es un apartamento cerca del campus. No tendrás que preocuparte por los dormitorios ni por pagar el alquiler. Lo miré fijamente en estado de shock. Papá, no puedo aceptar esto, es demasiado. Pero él simplemente desestimó mis objeciones. Te lo has ganado, Amelia. Ahora ve a hacerme sentir orgulloso. La universidad pasó volando en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Estaba decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que papá me había dado, así que me concentré mucho en los estudios. Cuando no estaba en clase o enterrada en libros de texto, hacía prácticas en empresas financieras locales para obtener experiencia en el mundo real. Para cuando me gradué, ya tenía un trabajo como analista financiera junior. En mi primer día de trabajo, me paré frente al espejo de mi apartamento alisando mi blazer. «¿Puedes con esto, Amelia?», le dije a mi reflejo. «Haz que papá se sienta orgulloso». El trabajo era desafiante, pero me encantaba cada minuto. Trabajé duro y cada bonificación o aumento que ganaba iba directamente a ahorros o inversiones. Todavía podía escuchar el consejo de papá en mi mente. El dinero genera dinero. Amelia, sé inteligente con él. Pasaron los años y, cuando cumplí 33, mis inversiones habían crecido significativamente. Era dueña de 3 apartamentos adicionales además del que vivía, y los ingresos por alquiler proporcionaban un colchón financiero constante. La vida era buena, estable, exitosa y pacífica. Pero entonces todo cambió con una llamada telefónica. Amelia, la voz de papá llegó a través de la línea, tensa y seria. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. La preocupación me dolió el estómago mientras corría a su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado a la mesa de la cocina, con aspecto más viejo y cansado de lo que lo había visto nunca. ¿Qué pasa, papá?, pregunté con voz temblorosa. Él respiró hondo. Es cáncer, cariño, pancreático en etapa 4. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. No, susurré sacudiendo la cabeza, esto tiene que ser un error. Pero no lo fue. El año siguiente fue el más difícil de mi vida. Enfrentamos innumerables citas médicas, tratamientos y altibajos. Pasé cada momento libre con papá, ya sea en el hospital o en casa, tratando de hacer que las cosas fueran lo más cómodas posible. Incluso preparé su sopa de queso favorita, aunque había días en que estaba demasiado enfermo para comerla. Un nítido día de otoño, lo encontré sentado en su sillón favorito, con aspecto pensativo. «Tenemos que hablar, Amelia», dijo dando una palmada en el asiento a su lado. Me senté, ya temiendo lo que estaba a punto de decir. «Los médicos me dijeron que me quedan unos 5 meses», dijo suavemente. «No», interrumpí, con lágrimas llenando mis ojos, «se equivocan, buscaremos una segunda opinión». «Amelia», dijo alcanzando mi mano, «está bien, he hecho las paces con ello, pero hay algo que necesito hacer. Voy a vender las panaderías y todo irá para ti. Estarás preparada para la vida». Retiré mi mano, secándome las lágrimas. «No quiero tu dinero, papa, te quiero a ti». Me dedicó una sonrisa suave y triste. «Lo sé, cariño, pero esta es mi forma de cuidarte,
incluso cuando me haya ido. Los siguientes 6 meses fueron una mezcla de momentos agridulces. Hablamos más que nunca sobre todo y sobre nada. Memoricé cada detalle sobre él, las líneas de su rostro, el sonido de su risa y el leve olor a azúcar y harina que siempre parecía aferrarse a él. Entonces, una tranquila mañana de domingo, se fue. El funeral fue un torbellino de lágrimas y despedidas. Después, me senté sola en su casa vacía, aferrando su delantal favorito como si fuera un salvavidas. El abogado ya había venido con el papeleo. Como papá prometió, me lo dejó todo a mí. Utilicé el dinero de las panaderías para comprar 3 apartamentos más. Me pareció lo correcto, como si estuviera continuando su legado, construyendo algo que duraría. Un año después de que papá falleciera, finalmente había empezado a encontrar mi equilibrio de nuevo. El trabajo me mantenía ocupada y administrar mis propiedades de alquiler me daba una sensación de propósito. Me estaba adaptando a una nueva normalidad, o eso creía. Entonces llegó otra llamada telefónica que puso mi mundo patas arriba. Amelia, dijo una voz familiar, soy tu madre. He vuelto a la ciudad y me gustaría verte, si estás dispuesta. Mi mente se aceleró. Una parte de mí quería colgar inmediatamente y cerrar la puerta a la mujer que nos había abandonado, pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba a la niña que una vez había amado a su madre, sentía curiosidad. Después de una larga pausa, finalmente respondí. Está bien. ¿Cuándo? Cuando acepté reunirme con mi madre, no estaba segura de cómo me sentía. Una parte de mí sentía curiosidad, pero otra parte estaba nerviosa. Aún así, me encontré diciendo, reunámonos en el restaurante mexicano Don José mañana al mediodía. Al día siguiente llegué temprano, mi estómago estaba hecho un nudo mientras me sentaba en la mesa esperando. Exactamente al mediodía la vi llegar. Se veía mayor, por supuesto, pero aún elegante, tal como la recordaba. Sin embargo, no estaba sola, detrás de ella había una joven, tal vez de unos 17 años. Mamá me vio y se apresuró, su rostro iluminándose. Amelia, cariño, te ves maravillosa, dijo abrazándome rápidamente. Luego hizo un gesto a la chica. Esta es Abigail, tu hermana. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Mi hermana? Me quedé mirando a Abigail tratando de procesar esta impactante revelación. Ella bajó la vista a sus manos, claramente incómoda. Nos sentamos y mamá empezó a explicar todo. Me contó cómo su amante Anthony la había dejado poco después de que naciera Abigail. Habló de lo dura que había sido la vida, de cómo había luchado para llegar a fin de mes y de cómo finalmente había decidido volver a su ciudad natal para empezar de nuevo. Entonces dudó, su voz volviéndose esperanzadora. Escuché que tienes propiedades de alquiler, dijo con cuidado. Me preguntaba si tal vez. Su voz se apagó, pero sabía exactamente lo que estaba preguntando. Miré a Abigail. Ella todavía no me miraba a los ojos. Parecía tímida e incómoda y sentí una punzada de simpatía. Pensé en papá y en cómo siempre me enseñó a ser amable, incluso cuando era difícil. También pensé en la niña asustada que solía ser, deseando que mi madre volviera. Finalmente me oí decir, está bien, tengo un apartamento que acaba de quedar libre, pueden quedarse allí. El rostro de mamá se iluminó con alivio. Gracias, pagaremos el alquiler, por supuesto. Levanté la mano para detenerla. No paguen el alquiler, dije, solo paguen los servicios por ahora. Mientras resolvíamos los detalles, no pude evitar mirar a Abigail de nuevo. Se veía tan joven y fuera de lugar. Recordé tener su edad, sentirme perdida y sola cuando mamá se fue. Tratando de romper la incomodidad, pregunté. Entonces, Abigail, estás en el penúltimo año de la escuela secundaria. Ella asintió y finalmente me miró. Sí. Es raro empezar en una nueva escuela para el último año. Apuesto a que sí, dije sintiendo otra ola de simpatía. Mira, si alguna vez necesitas ayuda con la escuela o solo alguien con quien hablar, estoy aquí. De acuerdo. Abigail me dedicó una pequeña sonrisa. Gracias, eso significa mucho. Cuando salimos del restaurante, mamá me abrazó de nuevo. Iris on Angel, Amelia. Sé que tengo mucho que compensar, pero espero que podamos empezar de nuevo. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía quitarme la sensación de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más complicada. Para bien o para mal, mi madre había vuelto y tenía una hermana. Solo el tiempo diría lo que eso significaba para todos nosotros. Los meses después de que mamá y Abigail se mudaron fueron extraños. Mamá encontró trabajo rápidamente como agente inmobiliaria, volviendo a su antigua vida como si nunca se hubiera ido.
Abigail se matriculó en la escuela secundaria local para terminar su último año. Mantuve la distancia, insegura de cómo navegar esta nueva dinámica familiar. De vez en cuando, mamá llamaba o se pasaba por allí. Amelia, cariño, gracias de nuevo por el apartamento, decía sonriendo cálidamente. Ha sido una gran bendición. Su interminable gratitud me incomodaba. Está bien, mamá, me alegro de poder ayudar, respondía tratando de mantener la conversación corta. Abigail y yo, sin embargo, empezamos a desarrollar una cautelosa amistad. Me pedía ayuda con sus deberes de matemáticas o hablábamos de sus planes para la universidad. Era agradable, en cierto modo, tener una hermana, pero siempre había una barrera entre nosotras, el peso de todos los años que nos habíamos perdido. Entonces llegó el día de la graduación de Abigail. Me senté en la parte de atrás del auditorio y observé cómo aceptaba su diploma. Noté a mamá radiante de orgullo y, por un breve momento, me pregunté cómo podría haber sido la vida si nunca nos hubiera dejado. Al día siguiente, mamá apareció en mi puerta sin anunciarse. Su rostro estaba rojo y sus ojos ardían de ira. Tenemos que hablar, espetó empujándome para entrar en la sala de estar. La seguí confundida. ¿Qué está pasando? Se giró para enfrentarme. No te hagas la tonta, sé lo de los apartamentos. Amelia, los 4. Mi estómago cayó. ¿Qué pasa con ellos? Pregunté manteniendo la voz tranquila. Nos has estado ocultando esto, gritó, viviendo la gran vida mientras Abigail y yo nos las veíamos negras. Se ne que mi temperamento así elevaba. Perdón, estás viviendo sin pagar alquiler en uno de esos apartamentos. No es suficiente. No lo es, escupió. La mitad de esas propiedades deberían ser mías. Soy tu madre. No pude evitarlo. Me reí. Era tan ridículo. No puedes hablar en serio, dije. Renunciaste a cualquier derecho sobre mi vida o mis cosas cuando nos abandonaste. ¿Recuerdas? Sin derechos parentales, sin manutención infantil. Su tono se suavizó de repente y suplicó. Amelia, por favor, piensa en Abigail. Necesita dinero para la universidad. Si solo vendieras un apartamento. Absolutamente no, interrumpí con voz firme. La corté antes de que pudiera terminar. La educación de Abigail no es mi responsabilidad. El rostro de mamá se puso rojo de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Se lamentó. Después de todo lo que he hecho por ti. Esa fue la gota que colmó el vaso. La miré fijamente con incredulidad. Todo lo que has hecho por mí, repetí con voz temblorosa. Estás hablando de abandonarme cuando era niña, llamándome inútil en tu nota de despedida o tal vez te refieres a vivir sin pagar alquiler en mi apartamento durante meses y luego exigir más. Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por un momento se quedó congelada, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Entonces, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé allí temblando con una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo podía? Después de todo lo que había sufrido por su culpa, ¿cómo podía tratar de hacerme sentir culpable de esa manera? Me hundí en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. En el fondo sabía que dejarla entrar de nuevo en mi vida era un riesgo, pero había esperado. Bueno, ni siquiera estaba segura de lo que había esperado. A medida que mi ira comenzó a desvanecerse, fue reemplazada por una profunda tristeza. La mujer que se suponía que era mi madre, mi protectora y mi apoyo, no era más que una extraña que solo parecía querer usarme. Why Abigail? Era solo una adolescente atrapada en medio de todo esto. No sabía qué hacer con ella. 3 semanas después, estaba en mi cafetería habitual esperando mi pedido cuando noté que la barista me miraba de forma extraña. No le di mucha importancia hasta que escuché un fragmento de conversación de una mesa cercana. ¿Puedes creerlo? Cobrándole el alquiler a su propia madre cuando tiene todos esos apartamentos. Mick y Gio, ¿estaban hablando de mí? Durante los siguientes días, escuché más susurros, más miradas de soslayo. Parecía que mamá había estado ocupada difundiendo su versión retorcida de la historia a cualquiera que quisiera escuchar. Entonces llegó la publicación de Twitter que vi durante mi hora del almuerzo y casi me atraganto con mi sándwich. Decía, mi hija Amelia tiene 5 apartamentos que alquila ganando una fortuna, pero se niega a ayudar con la universidad de su hermana. Me está obligando a pagar un alquiler exorbitante cuando apenas puedo llegar a fin de mes. Me rompe el corazón que mi propia hija pueda ser tan codiciosa y egoísta. Los comentarios fueron brutales, cada uno como un cuchillo en mi corazón. ¿Cómo podía hacerle eso a su propia madre? ¡Qué persona tan horrible! Ingratos. Amigos, familiares, incluso antiguos compañeros de clase con los que no había hablado en años, se subieron al carro.
Ninguno de ellos parecía recordar o importarle que esta era la misma mujer que me había abandonado cuando era niña. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, mi jefe me llamó a su oficina. Amelia, dijo con rostro serio, necesitamos hablar sobre esta situación con tu madre. Está empezando a afectar la reputación de la empresa. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Señor, ¿puedo explicar? Levantó una mano para detenerme. No estoy pidiendo detalles, pero necesito que resuelvas esto de forma rápida y silenciosa. No podemos tener este tipo de drama asociado con nuestra empresa, ¿entiendes? Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. De vuelta a mi escritorio, vi una notificación por correo electrónico sobre las facturas de servicios impagas del apartamento de mamá. Por supuesto. Con manos temblorosas la llamé. ¿Qué quieres?, espetó cuando contestó. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Mamá, hay facturas de servicios impagas para tu apartamento. Acordamos que tú las cubrirías, ¿recuerdas? Se burló. Oh, por favor, estás ganando tanto dinero con esos apartamentos que puedes permitirte pagar algunas facturas. Ese no es el punto, dije, mi paciencia agotándose. Teníamos un acuerdo. Un acuerdo, respondió con voz fría, como el acuerdo de que ayudarías a tu familia. ¿De qué nos sirvió eso? Me senté allí sosteniendo el teléfono sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Había tratado de ser amable, tratado de ser generosa y esta era mi recompensa. Con el corazón apesadumbrado concerté una cita con una abogada. La señorita Sofía, una abogada tranquila y profesional, revisó mi caso. Tienes todo el derecho a desalojar a tu madre, dijo. No tiene contrato de arrendamiento, no paga alquiler y le has dado mucho aviso. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Qué necesito hacer? Deslizó un documento sobre el escritorio hacia mí. Esta es una orden de desalojo oficial, entrégasela. Me quedé mirando el papel por un largo momento antes de recogerlo. Se sentía pesado en mis manos, no por su peso, sino por lo que representaba. Había pasado años tratando de reconstruir mi vida después de que mamá se fuera. Dejarla volver había sido un error, pero esta vez estaba tomando el control. Era hora de seguir adelante, incluso si eso significaba dejar ir a la madre que siempre había deseado que fuera. La abogada había sido clara: si no cumple, podemos tomar acciones legales. Con la orden de desalojo en la mano conduje al apartamento de mamá, técnicamente mi apartamento. Me temblaban las manos mientras llamaba a la puerta. Cuando mamá la abrió, su rostro se torció en un gesto de fastidio. «Oh, eres tú», dijo. «Finalmente has entrado en razón sobre vender un apartamento para la Universidad de Abigail. Abigail ya ha elegido su escuela y la matrícula vence el próximo mes». Su derecho me sorprendió y rápidamente se convirtió en ira. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que has hecho todavía estás haciendo exigencias. No seas tan dramática, se burló agitando una mano con desdén. Es lo mínimo que puedes hacer por la familia. Ese fue el punto de quiebre. Sin decir una palabra le entregué la orden de desalojo. Aquí tienes 30 días para irte. El rostro de mamá se puso pálido mientras miraba el papel. Luego, sin previo aviso, explotó. «Eres una pequeña mocosa desagradecida», gritó su voz haciendo eco en las paredes. «Después de todo lo que he hecho por ti». Mantuve mi posición. «Todo lo que has hecho», dije, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «¿Te refieres a abandonarme cuando tenía 12 años, difundir mentiras sobre mí a cualquiera que quisiera escuchar, o tal vez estás hablando de vivir sin pagar alquiler en mi apartamento mientras te niegas a pagar incluso las facturas de servicios?» Su rostro se oscureció con rabia y de repente se abalanzó sobre mí agarrando mi camisa. «No eres nada», escupió su voz venenosa. «¿Me oyes? Nada más que una egoísta y despiadada». Me solté tambaleándome hacia atrás. «Eso es todo», dije buscando a tientas mi teléfono. «Voy a llamar a la policía». Sus ojos se abrieron, pero no dejó de gritar. Sus palabras se volvieron más viciosas, cada una cortando más profundamente que la anterior. Para cuando llegó la policía estaba temblando con lágrimas corriendo por mi rostro. Expliqué la situación con la mayor calma posible, mostrándoles la orden de desalojo. Un oficial se giró hacia mamá. «Señora», dijo con firmeza, «sugiero que se calme y discuta esto civilizadamente con su hija». Mamá se burló. «¿Civilizadamente con ella? Está tratando de echarnos a la calle». El otro oficial me habló a mí. «Señorita Sofía, legalmente este es un asunto civil, no podemos sacarla a la fuerza sin una orden judicial. Necesitará tramitar esto a través de los tribunales si es necesario». Asentí sintiéndome derrotada. Cuando se fueron, la expresión engreída de mamá hizo que mi sangre hirviera. «No lo harás», se burló cruzando los brazos. «No tienes las agallas para llevar a tu propia madre a los tribunales». La miré, mi ira endureciéndose en resolución.
Mírame, dije mi voz firme antes de que pudiera responder. Me giré y me alejé. Cuando llegué a mi coche escuché la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. Llegó el día de la audiencia judicial. Me dolía el estómago mientras entraba en la sala del tribunal. Mamá y Abigail ya estaban allí. Los ojos de mamá estaban rojos e hinchados y Abigail parecía querer desaparecer. Comenzó la audiencia y mamá hizo una gran actuación. Su señoría sollozó secándose los ojos con un pañuelo. Mi hija se ha vuelto tan despiadada que está tratando de echar a su propia madre y hermana a la calle después de todo lo que he hecho por ella. Apreté los puños debajo de la mesa obligándome a mantener la calma. Entonces mi abogado se puso de pie, su voz firme y segura. Su señoría, me gustaría presentar algunas pruebas que cuenten una historia muy diferente. Expuso los hechos: el abandono de mamá cuando tenía 12 años, la terminación de sus derechos parentales y su falta de pago de manutención infantil. Le mostró al juez el acuerdo de alquiler gratuito que había proporcionado y las facturas de servicios impagas. Pero no había terminado. Además, su señoría continuó: tenemos pruebas de que la señora Sofía no está en la grave situación financiera que afirma. La cabeza de mamá se levantó de golpe con los ojos muy abiertos por el pánico. La señora Sofía posee un apartamento en otra ciudad, explicó mi abogado, que le dejó una antigua pareja. Actualmente lo alquila por una importante suma mensual. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez se giró hacia mamá, su expresión severa. ¿Es esto cierto, señora Sofía? El rostro de mamá se puso pálido. Abrió y cerró la boca varias veces antes de finalmente susurrar: sí, su señoría. La voz del juez fue fría cuando pronunció su decisión. Este tribunal concede el desalojo. Además, la señora Sofía pagará el alquiler atrasado por los meses que permaneció en el apartamento sin pagar alquiler. Señora Sofía, sus acciones son verdaderamente inaceptables. Este caso está cerrado. El martillo cayó con un fuerte golpe, haciendo eco en la sala del tribunal. Había terminado. Cuando salimos de la sala del tribunal vi a Abigail de pie a un lado con aspecto perdido y confundido. Mi corazón se encogió por ella. Nada de esto era su culpa. Me acerqué a ella, ignorando la mirada furiosa de mamá. Abigail, dije suavemente, siento que haya llegado a esto. Si alguna vez necesitas ayuda de verdad, aún puedes contactarme, ¿de acuerdo? Lágrimas llenaron sus ojos mientras asentía. Lo siento, Amelia, no lo sabía. Le dediqué una triste sonrisa. Está bien. Me alejé sintiendo como si me hubieran quitado un peso de los hombros. En las semanas siguientes, mamá y Abigail se mudaron del apartamento. Escuché por ahí que se habían ido a vivir a la otra propiedad de mamá. No me puse en contacto con ellas y ellas tampoco me contactaron. De pie en el ahora apartamento vacío, dejé que los recuerdos de los últimos meses me invadieran. La esperanza que sentí cuando mamá regresó, el dolor de su traición, el estrés del caso judicial, pero debajo de todo sentí algo nuevo: la libertad. Por primera vez en años finalmente podía seguir adelante.